¿Qué tal? Buenas tardes. Ya empezamos en un par de minutos la teoría. Programa del día de hoy que es nutrición en el adulto mayor. ¿Se puede escuchar bien? ¿El audio está bien? Sí, doctora. Ok, muchas gracias. Voy a compartir la presentación y espero vuestra participación en la interacción. ¿Ya? ¿Están pudiendo visualizar la diapositiva? Sí, doctora. Ya, listo. Entonces, bueno, buenas noches con cada uno de ustedes. Vamos a empezar el tema de nutrición en el adulto mayor. Es muy importante que cada uno tenga presente este tema, se lleve los objetivos básicos, pero también aquella información que le es más importante, por ejemplo, la nutrición en cada condición de salud, ¿no? Me refiero la nutrición en una enfermedad renal, la nutrición en una enfermedad hepática, pero hay parámetros consistentes e importantes que todos debemos de conocer. Muy bien, entonces vamos a dar inicio. A ver, estará por ahí Daniela Durán. ¿Alguien me puede ayudar leyendo la narrativa que tenemos enfrente? Daniela Guamán, ¿está por ahí? A ver, alguien, por favor. A ver, voy a. Deri Lisbeth, Cristel Salazar, Sí, doctora, buenas tardes. ¿qué tal? Por favor, ayúdanos con la lectura. Ya. Señora Carmen. Carmen es una mujer de 80 años con fractura de cadera ingresada en un hospital. Perdió a su esposo hace 4 meses, vive sola y no tiene hijos. Antropometría. Altura 164 centímetros, peso 52 kilos e IMC 19. Ella ha perdido 10 kilos en los últimos 6 meses, secundaria que no ha estado comiendo bien. Algunos días no almorzaba por inapetencia y fatiga. Antecedentes médicos: diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial y depresión. Medicación habitual: escitalopram, metformina, irbesartán, alprazolam. Cursa con delirio hipoactivo desde el ingreso y ahora el equipo médico se está preguntando si tiene un deterioro cognitivo subyacente y o si podría estar somnolienta debido a la medicación por los dolores postoperatorios. Ella ha tenido mala ingesta oral desde el ingreso. Come la dieta del hospital, pero no la llega a terminar. Una enfermera se ha dado cuenta que tose al beber líquidos. Muchas gracias, agradezco mucho. Muy bien, un pequeño relato de una paciente adulta mayor, octogenaria, en la cual evidencio
condiciones de salud, antecedentes, una situación actual, un estado de hospitalización, medicación habitual. Así es que con este pequeño relato pretendo que ustedes identifiquen todos los factores posibles que puedan ser causa de malnutrición. A ver, voy a llamar de acuerdo a la lista. María Fernanda Gavilano, ¿me podría decir alguna característica que considere eh, causa de malnutrición? Ay, creo que no lo estoy compartiendo. ¿Alguien que quisiera mencionar aquellos factores de riesgo de malnutrición? A ver, Javier nos dice uno de los factores de riesgo puede ser el deterioro cognitivo. Correcto. El deterioro cognitivo subyacente, previo. Excelente. También con el delirium. Actualmente está un aparente con síndrome confusional. ¿Qué más? ¿Son los únicos factores? Pueden escribir en el chat también, por favor. Correcto, no tiene red de apoyo. Vive sola en estos últimos meses. Ha pasado un evento muy importante. ¿Qué más? ¿Qué otros factores tenemos? A ver, acá hay 51 asistentes. ¿Qué otros factores más pueden identificar? Anaí Durán está por ahí. Pero sí, acá estoy. ¿Qué tal? Te ¿Qué lo otro podría hacer, factor? o sea, él nos dice que ha perdido a su esposo hace 4 meses. Como que el Correcto. duelo y la tristeza y eso. Está viviendo un duelo reciente. Ha quedado viuda hace 4 meses. Probablemente hay una depresión reactiva. Es más, tiene diagnóstico de depresión y está tomando un antidepresivo. ¿Qué más? Son los únicos. Ya tenemos poco soporte social, que está en duelo, la fractura, el delirium. ¿Alguien identifica algún otro factor? Pueden escribir también en el chat. Julia Amado,
¿Reconoce algún otro factor aparte de los mencionados o son todos? Doctora, creo que lo más importante es que ha perdido a su esposo y posiblemente esté cursando con depresión y por eso no tenga apetito y esté hiporéxica. Pienso Sí, ahorita. eso puede ser lo principal y lo demás ya lo han mencionado. Ujú. Hay varias intervenciones. María Fe, podría deberse a la polifarmacia, eh, como el escitalopram, la diabetes, nos muestra ya una mala ingesta. Tose al beber líquidos, eso podría ser porque tiene problemas de deglución, tiene enfermedades crónicas, parece que tiene disfagia hacia los líquidos. La metformina induce a la pérdida de peso, podría ser la depresión, la somnolencia por la polifarmacia y también puede contribuir al delirium y si usa AINES. Todo lo que han comentado es correcto. Y como han identificado todos ustedes, la causa de la malnutrición en el adulto mayor es totalmente multifactorial. Nunca va a existir una sola causa. Han mencionado la fractura, el duelo, está en un ambiente distinto eh, al de su rutina, un ambiente conocido, ¿no? No ha estado comiendo bien por diferentes motivos, poca red social, algunos días incluso estaba inapetente, muy cansada, enfermedades crónicas, ¿no? Tenemos medicación, la metformina produce baja de peso y con un índice de masa corporal de 19, ha perdido 10 kilos, ¿no? Y actualmente un IMC en 19, deberíamos pensar en si es que tiene la diabetes no controlada, porque pudiera pensar también que se está controlando demasiado porque ya está bajando de peso y no come, probablemente no tenga glucosas elevadas o muy elevadas y esta metformina podría incluso suspenderse y retirarse, se debería retirar definitivamente si es que las glicemias están controladas o relativamente controladas, pues incluso no podría necesitar un hipoglicemiante, pero si las glucosas no están controladas, una glicosilada elevada, no de acuerdo para un paciente frágil, porque a todas luces es un paciente frágil, pues brindar una opción más segura, ¿no? El delirium, la somnolencia, el hecho de que esté tosiendo, ¿no? Que tose con los líquidos, nos está hablando de una disfagia y habría que ver si esta disfagia está ahora, por lo que está somnolienta y ha tomado líquido, o ya venía con un proceso de disfagia anterior. Sí, Walter, adelante, por favor, te cedo el micro. Sí, doctora, sí, también quería mencionar, creo que la metformina también causaba anemia. Ujú. Produce déficit de absorción de micronutrientes, ¿no? Por ahí vitamina B12, hierro, entonces también produce anemia, ¿no? También produce deficiencia importante de la vitamina B12. Entonces, todas estas características no son muy raras en un adulto mayor, ¿no? La polifarmacia, la pluripatología, los diferentes factores, todo esto está produciendo la malnutrición, ¿no? Y por lo que amerita en cada uno de estos factores, pues tener una intervención. Entonces, vamos a desarrollar el tema de la malnutrición en el adulto mayor, recordando qué cambios fisiológicos predispone al adulto mayor a tener una malnutrición.
conocer factores de riesgos nutricionales, tenemos que adecuar o realizar una adecuada valoración nutricional y evidentemente una intervención, un tratamiento, ¿no? Y el seguimiento de nuestras intervenciones. Miren, este gráfico es bastante importante porque la prevalencia de malnutrición es, es muy prevalente, es muy alta y no solo es en el paciente hospitalizado, también se da en la comunidad, también se da en los hospitales de día y como residencias geriátricas, en la hospitalización y rehabilitación y también en los nursing homes o pacientes institucionalizados, ¿no? Entonces, el color oscuro obedece a un índice de masa corporal menos de 20, ¿no? La disminución del peso, degradé, y una mezcla de ambos, disminución del peso más el IMC bajo, en este matizado. Entonces vamos a observar que en estos escenarios, ya sea en la comunidad, ya sea en la casa, ya sea en la hospitalización y peor aún en los nursing home o residencias geriátricas y pacientes hospitalizados, la presencia o la prevalencia en porcentaje, no solo de la disminución del IMC o la pérdida de peso es variable, ¿no? Menos en la comunidad y en prevalencias incluso que pueden llegar a poco más de un 25% en pacientes institucionalizados. ¿Qué quiere decir institucionalizados? Que permanentemente están en una residencia geriátrica, en una institución, ¿no? Y su prevalencia en la hospitalización, en una unidad geriátrica de agudos, en salas de hospitalización, incluso puede llegar a poco más de 20%, ¿no? Evidentemente, mientras más postrados, pues esto es mayor, pero la evaluación de la malnutrición debe ser, el mensaje es, en todos los escenarios. Es muy importante también, estimados alumnos, que dentro de los desórdenes nutricionales no solo nos enfoquemos a la malnutrición, puesto que en el otro extremo se encuentra la obesidad, el sobrepeso, ¿no? Y también en una zona intermedia la anormalidad de los micronutrientes, es decir, deficiencias de micronutrientes tipo vitaminas, eh, albúmina, hierro, entre otros micronutrientes. Y dentro de este espacio de la malnutrición, incluso hay condiciones que debemos de reconocer de manera adecuada, ¿no? La fragilidad, la sarcopenia, la caquexia y un estado de desgaste constante, ¿no? Relacionado a la pérdida o el bajo peso. Por el otro extremo tenemos el sobrepeso y la obesidad. Y miren cómo en la malnutrición en general prácticamente todos los factores están comprometidos, ¿no? Excepto que puede o no haber pérdida o disminución del tejido celular subcutáneo, ¿no? Y en la sarcopenia lo que predomina es la disminución de la masa muscular y la debilidad, mientras que en la fragilidad no solo la disminución de la masa muscular, sino también el IMC bajo y la pérdida de peso. Y en la caquexia también hay un importante componente de todos los factores, pero también sobre todo se caracteriza de la presencia de inflamación constante. Entonces, sabemos que la sarcopenia es un estado previo a la fragilidad, ¿no? Y que la fragilidad, de no haber algún tipo de intervención, incluso puede ir a la caquexia, que es un estado de malnutrición totalmente, muchas veces irreversible, ¿no?
¿Qué cambios fisiológicos están asociados de por sí por el envejecimiento a la malnutrición? ¿Qué cambios fisiológicos me predisponen a una malnutrición? Las piezas dentales muchas veces no son completas en los adultos mayores. Pueden tener ausencias parciales o incluso ausencias totales. Muchos de los pacientes incluso utilizan prótesis y evidentemente la prótesis tiene que estar en buenas condiciones, ¿no? Fisiológicamente por el envejecimiento hay una disminución del olfato y del gusto. Así también hay una disminución de la sensación placentera asociada a la ingesta, es decir, hay una disminución del apetito. La motilidad gastrointestinal se enlentece, puede haber una presbifagia, es un enlentecimiento, una alteración del proceso de tragar los alimentos, distensión gástrica y saciedad. Hay alteración también de algunas hormonas, aumentan las hormonas anorexígenas, como colecistoquinina, polipéptido y leptina. Y hay una disminución de la secreción de insulina y por lo que hay una resistencia hacia la insulina. Entonces, tenemos que tener en cuenta que estos son cambios propios del envejecimiento, de la edad, y que predisponen o ponen en riesgo, no digo que directamente producen, pero hay un mayor riesgo de malnutrición, ¿no? Y como en el caso del caso inicial, hay pluripatología, hay depresión, hay medicación inadecuada, entonces el hecho de que caiga en un estado de riesgo de malnutrición o malnutrición es peor aún. En este gráfico bastante interesante porque grafican, ¿no?, de manera muy evidente cuál es la relación entre la malnutrición, que puede ser un factor de riesgo para la sarcopenia, y la sarcopenia a su vez para la fragilidad, ¿no? Y alrededor de estas condiciones o de estos factores, pues habíamos comentado que el envejecimiento pone en riesgo por esos cambios fisiológicos, ¿no? Hay aumento de las hormonas anorexígenas, ¿no? Pueden disminuir o alterar las porciones adecuadas en el consumo. Esto a su vez producir la disminución de la masa muscular y esto finalmente terminar en fragilidad, ¿no? Si hay poco movimiento, hay sedentarismo, hay poca actividad, pues o hay alguna crisis aguda, una infección, una descompensación, peor aún, ¿no?, el paciente con fragilidad, el proceso de hospitalización es más complejo o requiere más días en la hospitalización, ¿no? Y es una cascada hacia el deterioro clínico y funcional, donde termina en un deterioro funcional. Y mientras el paciente esté cada vez más dependiente e incluso llegue a la postración, pues evidentemente los riesgos aumentan. A ver, vamos a ver. Ya.
Entonces, vemos cómo detectar el riesgo de malnutrición o promover que un adulto mayor pues adecuadamente consuma sus porciones de manera balanceada, con los requerimientos energéticos, proteicos y de vitamina de manera adecuada, evita que toda esta cascada de deterioro funcional pues se desarrolle. Por otro lado, sabemos que existe una ingesta recomendada, ¿no? Pero muchas veces esta ingesta recomendada no se llega a cumplir de manera adecuada y el adulto mayor generalmente tiene un requerimiento promedio, no necesariamente llegando a la ingesta recomendada. En cuanto a los requerimientos de energía, estos se van a variar dependiendo si es un adulto mayor mujer o varón, dependiendo de su estado nutricional. Si está en malnutrición, el requerimiento va a ser mayor. Si tiene menor actividad física o dependencia total, el requerimiento no va a ser tan alto. Y también del estado clínico, es decir, de las comorbilidades. Si un paciente tiene una cirrosis hepática, pues los requerimientos de ingesta proteica van a ser de un tipo diferente a un paciente que tenga una enfermedad renal crónica avanzada. El requerimiento de proteínas van a ser de otro requerimiento, ¿no? No sobrepasando el 0.8 gramos por kilo por día. En general, la estimación aproximada se da de los requerimientos de energía, un promedio en general, pero ojo que esto va a variar dependiendo de estos factores, es en realidad de 30 kilocalorías por kilo de peso corporal, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta ese requerimiento energético, así como también los requerimientos proteicos. La ingesta sugerida de proteína en los adultos mayores radica entre 1 a 1.2 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día en 24 horas. Pero va a depender también si tiene otras condiciones de salud que van a restringir esta ingesta proteica. Si no, por ejemplo, si no tiene una enfermedad renal importante y el paciente es frágil, sarcopénico, con riesgo de caídas, esta ingesta de proteína debe aumentar a 1.5 gramos por kilo de peso corporal. En relación a los micronutrientes y al aporte de fibra, pues generalmente el consumo de fibra es alrededor de 25 gramos de fibra al día, ¿no? Y recomendar aquellos alimentos con mayor aporte de fibra, tales así como vainitas, coliflor, brócoli, ¿no? Y algunos granos que tienen importante contenido de fibra. En algunos casos, cuando el aporte energético calculado es muy bajo, se recomienda la suplementación nutricional oral, así como también se recomienda la suplementación vitamínica, siempre y cuando se haya demostrado la deficiencia de las mismas, es decir, el dosaje de vitamina B12, ácido fólico, albúmina, hemoglobina. En algunos casos, la vitamina D también se puede dosar. Pero frente a la sospecha, la guía te dice, si hay sospecha de esta deficiencia de vitamina D, se debe reponer la vitamina D. Lo comentamos esto o lo resaltamos esto porque el dosaje de vitamina de 25 hidroxivitamina D pues es un poco costoso, ¿no? No está disponible para todos. Miren en este cuadro, por favor, cómo los requerimientos de cada uno de los nutrientes, desde la vitamina A, B1, B6, B12,
y los diferentes selenio, fósforo, tienen un requerimiento por día dependiendo del género también. No es lo mismo en caso de varón y mujer, ¿no? Y la deficiencia de estos nutrientes, pues evidentemente van a tener consecuencias clínicas, ¿no? En caso de vitamina A, pues seroftalmia, alteración del gusto, del olfato, de la función vestibular. En caso de la vitamina B6, ¿no? Glositis, queilosis, anemia hipocrómica microcítica. En caso de la vitamina B12, la famosa anemia megaloblástica, también hay parestesias, neuropatía periférica e incluso síndrome demencial, es decir, deterioro cognitivo. Cuando hablo de síndrome demencial, no necesariamente estamos hablando pues de Alzheimer, ¿no? O demencias a nivel córtico subcorticales, ¿no? Sino deterioro cognitivo. La deficiencia de ácido fólico también produce deterioro cognitivo y anemia megaloblástica, ¿no? Entonces, es muy importante considerar estas recomendaciones. Y recordando nuestro caso clínico, vemos cómo los determinantes de la malnutrición son totalmente diversos, abarca diferentes aspectos, ¿no? Pero aquí, en el corazón de este gráfico, ¿no? La malnutrición como evento principal y central se debe a baja ingesta, a biodisponibilidad reducida o un paciente con altos requerimientos que no llega a completarse estos requerimientos. Digamos que estas son las causas básicas generales de la malnutrición, pero a su vez estos tres factores básicos van a depender de diferentes condiciones de salud, malabsorción, diarrea, una reducida biodisponibilidad de nutrientes, pues no, náuseas y vómitos, diarrea, malabsorción, disfagia, por baja ingesta, ¿no? Problemas para masticar, para tragar los alimentos, para pobre apetito, ¿no? Y en los altos requerimientos, pues esto se debe a la presencia de inflamación, hiperactividad, así como también incremento del metabolismo, ¿no? Es decir, mayor catabolismo, mayor destrucción. Entonces, y a su vez, enfermedades gastrointestinales, polifarmacia, cáncer, enfermedades neurodegenerativas, dolor, sedentarismo, soledad, pobreza, todos estos factores, alteración de la capacidad para eh, sentir, ¿no? Alteración de las funciones sensoriales, el ánimo, el deterioro cognitivo, demencia, cirugía, infección. Todo esto van a coexistir en un paciente y van a terminar en malnutrición. Entonces, todos los factores de la malnutrición son totalmente diversos, dependiendo de diferentes esferas, ¿no? Y asociado a una baja educación, a una edad muy mayor, a una carga de enfermedad, a la fragilidad, a un escenario de hospitalización, se hace más compleja la intervención. Dentro de los factores potencialmente modificables, pues, ¿qué podemos mejorar o intervenir, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la hospitalización, promover que que el tiempo de hospitalización sea corto, que el paciente no tenga un encamamiento o esté en inactividad por mucho tiempo, facilitar la calidad y la presentación de los alimentos, ¿no?
El acceso a las comidas, las texturas de las comidas son factores que podemos modificar. Sin embargo, algunas enfermedades crónicas, por ejemplo, son condiciones o la misma edad, que sean muy mayores, octogenarios, nonagenarios. Los cambios debidos al envejecimiento son factores que no necesariamente son modificables, que prácticamente no son modificables. Y condiciones sociales, muchas veces se puede ayudar desde el punto de vista de la soledad, del vivir solo, de la ayuda social, ¿no? Pero muchas veces también esto va a depender de diferentes escenarios. En este gráfico, nos permite ver de manera ordenada el proceso o organizada el proceso de la evaluación de la malnutrición, ¿no? El proceso de cuidado de la nutrición. En un primer momento realizamos un tamizaje, ¿no? Y sabemos de muchas escalas. Tal vez el más conocido, usado no solo en pacientes hospitalizados, sino también en el ambiente ambulatorio, es eh, la escala del MNA, ¿no? Cuando arroja tamizaje positivo, pues tenemos que realizar un diagnóstico bastante completo y completo, no solo del diagnóstico, sino de la severidad de la nutrición. Tenemos que hacer la intervención multimodal y el seguimiento y el monitoreo y la evaluación, ¿no? Entonces, es bastante dinámico el proceso de evaluar el estado nutricional. Existen algunas ayudas, porque muchas veces la comunicación con el adulto mayor no es la ideal por diferentes motivos. Entonces también existen ayudas visuales para poder comunicarnos mejor o entender no, cuánto es lo que ha comido el paciente, ¿no? La mitad de la presentación del plato, solo una parte, un cuarto o todo. Entonces, es muy importante hacer la estimación y el seguimiento de una manera muy objetiva, ¿no? Con una adecuada comunicación. Como les había comentado, primero aplicamos escalas de tamizaje, nos ayudan a identificar el estado nutricional, y cuando hay riesgos también ya es importante la intervención. Este tamizaje se puede utilizar no solo en el paciente hospitalizado, sino también en el paciente en la comunidad, en el paciente en el ambiente domiciliario, ¿no? Y lo que pretende averiguar este tamizaje es la pérdida de peso, la reducción de la ingesta de alimentos, así como también la actividad o cómo está la enfermedad. ¿Está compensada, descompensada, controlada? Y va a evaluar diferentes parámetros. Aquí tenemos una de las escalas, la más conocida, tal vez la más utilizada, el MNA, ¿no? Que son las siglas del Mini Nutritional Assessment. Primero tiene un cribaje y si este cribaje da positivo, pues desarrollo la segunda parte, ¿no? Que viene a ser la parte de la evaluación. Y me arroja, de acuerdo al puntaje, un estado nutricional normal, un riesgo de malnutrición y malnutrición. ¿Qué parámetros mide? Por ejemplo, dentro de la evaluación, si el paciente es independiente, si toma más de 3 medicamentos al día, si tiene lesiones por presión, cuántas comidas al día, cuánto de verduras consume al día, de líquidos, ¿no? Entre otros. También hay parámetros antropométricos como la circunferencia braquial y la circunferencia de pantorrilla. Entonces es una escala que es bastante conocida. Sí, muchas veces con este tamizaje ya empezamos la intervención, pero también existen criterios clínicos y bastante específicos para poder realizar el diagnóstico. En un primer momento hay un screening, que ya lo comentamos, pero el diagnóstico nutricional va a depender de si existe un criterio fenotípico, que puede ser pérdida de peso,
IMC bajo, reducción de la masa muscular, o más un diagnóstico etiológico, ¿no? Disminución de la ingesta o la asimilación, o alguna presencia de enfermedad o condición inflamatoria. Entonces, si existe uno de estos criterios fenotípicos y más uno etiológico, pues el diagnóstico es claro, clínicamente hablando, de malnutrición. Pero estos criterios de GLIM pues no se quedan ahí, sino también determinan la severidad de la malnutrición. Y sabemos que está en una severidad moderada, en estadio 1, cuando hay presencia o estas características, ¿no? Cualquiera, una pérdida de peso que puede ser entre 5 a 10% en más de 6 meses, o 10 a 20% dentro de los 6 meses, ¿no? Y, por ejemplo, la disminución del IMC o la disminución de la masa muscular. Y está en un grado de severidad, en un estadio 2 o severo, o un grado de intensidad severo, cuando cumple cualquiera de estos parámetros, ¿no? Respecto a estas características. Entonces, los criterios de Glean me evalúan, me hacen un diagnóstico más profundo, y me evalúa también severidad. Entonces, el primer paso, aplicar una escala. Como ven ustedes acá, no solo el MNA, sino también hay varias escalas. El segundo paso es determinar los criterios fenotípicos y etiológicos. Y el tercer paso es establecer la gravedad de la malnutrición. Entonces, de esta manera realizamos desde un cribado hasta el diagnóstico final de la malnutrición. Este gráfico representa, y es bastante evidente, porque nos permite reconocer que el IMC no es un buen parámetro para detectar un adecuado índice de masa muscular. Puede tener un IMC de 15 y un índice de masa corporal, un índice de masa corporal de 15, pero un índice de masa muscular mucho mejor, ¿no? Por el contrario, puede tener un IMC de 40 y un índice de masa muscular bajo, ¿no? Entonces, el IMC no es un parámetro recomendable, si bien es cierto, nos indica cierto parámetro de malnutrición, pero no es el mejor para poder determinar la presencia de malnutrición e incluso de índice de masa muscular. Algunas recomendaciones que nos brindan las guías geriátricas, por ejemplo, como habíamos hablado, en promedio la necesidad de 30 kilocalorías por kilo por día. En promedio, la ingesta de proteínas de 1 gramo de proteína por kilo por día. La ingesta de líquido en mujeres, 1.6 litros de agua al día, y en varones 2 litros. No se recomiendan las restricciones dietéticas, es decir, las dietas restrictivas, ¿no? Y la intervención nutricional debe ser dada de manera multidisciplinar. No solo es tarea del servicio de nutrición, sino de todo el equipo de geriatría. Los suplementos nutricionales orales, ante la frecuente pregunta, ¿cuándo yo doy un suplemento, una fórmula polimérica, ¿no? La indicación es cuando los pacientes hospitalizados están con riesgo de malnutrición o diagnóstico de malnutrición. Cuando la ingesta alimentaria no es la mejor adecuada. Cuando un paciente hospitalizado se le da de alta y estaba en riesgo o de malnutrición o en malnutrición. ¿Cuánto debería ofrecer ese suplemento nutricional, esa toma de esa fórmula polimérica? Al menos 400 kilocalorías al día, incluyendo 30 gramos o más de proteínas al día.
¿no? Este es el requerimiento básico mínimo para un suplemento de nutrición oral, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? Al menos o no menos de un mes, ¿no? Entonces, es muy importante el seguimiento de los pacientes. Entonces, ya vamos acabando. La evaluación es interdisciplinaria y tiene sus pasos adecuados: el screening, el diagnóstico, el plan, el monitoreo y la reevaluación. Algunas guías de soporte nutricional en pacientes pluripatológicos también nos comentan nos socializan fluxogramas como este, donde tenemos que hacer el screening de los riesgos de malnutrición, aplicar los criterios de GLIM, si hay un riesgo o no detectado, establecer un soporte nutricional personalizado, ¿no? En algunos casos necesitan nutrición oral o suplementación oral y en otros casos nutrición enteral e incluso parenteral, ¿no? Dependiendo de las circunstancias y el escenario del paciente. En esta gráfica, ¿no? Para nutrición, de acuerdo a la guía de la ESPEN, en enfermedades hepáticas, ¿no? En estos casos, la consejería nutricional debe ser multidisciplinar. Los requerimientos en caso de cirrosis compensada es en relación a 1.2 gramos por kilo por día de proteínas, ¿no? Y en los pacientes cirróticos con malnutrición, desnutridos o sarcopénicos, 1.5 gramos de kilocalorías por día. En los pacientes el requerimiento energético con cirrosis y desnutridos o depresión muscular, las kilocalorías aumentan a 30-35 kilocalorías por kilo por día, ¿no? Y las proteínas también a 1.5 gramos por kilo por día de proteínas. Entonces es muy importante tener en cuenta dependiendo de la enfermedad. En este caso tenemos la enfermedad renal, ¿no? En caso de la enfermedad renal sabemos que existen etapas, una etapa moderada, diferentes estadios, ¿no? Incluso enfermedades avanzadas, en diálisis o en caso de trasplantes. Y los requerimientos y los objetivos para prevenir el sobrepeso, retrasar la progresión de la enfermedad, mejorar los síntomas urémicos, también nos debemos apoyar en la alimentación, ¿no? Y para prevenir la diálisis peritoneal. Entonces, la ingesta de ciertos alimentos, frutas, alimentos dializados, la cantidad o preferencias de micronutrientes o como potasio, como sodio, fósforo, sal, pues los requerimientos varían dependiendo del estadio de la enfermedad renal. A la guía de práctica clínica en cuanto a alimentación y nutrición, pues aconseja, ¿no? 3 o más piezas de frutas al día. Es mejor en frutas trozadas que en zumos, ¿no? Verduras, 1 o más raciones al día. El líquido, 6 o más veces al día, ¿no? Entonces, es importante esta recomendación. Conclusiones finales. Sabemos que el deterioro del estado nutricional es frecuente en nuestros pacientes. Todo paciente debe tener su tamizaje nutricional y detectar el riesgo de malnutrición. Debemos de llegar a hacer un diagnóstico clínico completo donde también evaluemos criterios fenotípicos y etiológicos. La intervención es multimodal y multidisciplinar. Debemos de llegar a completar los requerimientos energéticos de proteínas y déficit de vitaminas. Tener en cuenta que los factores de riesgo nutricionales, algunos son totalmente modificables y son de diferente índole, como lo hemos comentado. Y el monitoreo es constante, o sea, siempre hay que plantear evaluaciones y seguimientos continuos. Muy bien, entonces,
por aquí ya sé, la, no prendí la luz. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Pueden preguntar si es que el audio no lo tienen, idealmente con el audio, pero si no lo tienen también en el chat, por favor. ¿Todo está claro? Siempre analicen los casos clínicos desde el punto de vista multifactorial, los factores de riesgo, tengan en cuenta las escalas de tamizaje, repasan y revisen esos criterios fenotípicos y etiológicos, tengan en cuenta esos requerimientos básicos, no solo de proteínas, no solo de requerimientos energéticos, por ejemplo, la suplementación nutricional oral, cuánto es lo mínimo que nos debe de aportar, ¿no? Son metas básicas, objetivas que debemos de tener en cuenta. Muy bien. Entonces, gracias por responder, Antonella. Muchas gracias, lo valoro mucho. Bien. Un saludo para cada uno. Ya prácticamente el curso de verano está llegando casi a su final, es esta semana. Esfuércense mucho porque son condiciones de salud que siempre lo van a ver en todas las salas, en todos los cursos, y estos conocimientos les va a ayudar a cada uno de ustedes de manera transversal, no solo para geriatría en sí. Bien, tengo entendido que va a continuar este, una, una segunda plática a cargo de la doctora Figueroa. Manténganse listos porque ella debe estar ingresando en cualquier momento. Doctora, ¿Sí? ¿qué tal, doctora? Bueno, soy la delegada del curso. Lo que pasa es que quien seguía era la doctora de Noriega, pero me dijo que tuvo un inconveniente con un paciente y que la otra teoría va a ser 9 p.m. Ah, ok. Perfecto, perfecto. Ustedes están en coordinación directa. Entonces, bueno, conmigo en algún momento nos vamos a, a conectar por algún u otro motivo, clase, teoría, otro curso, visitas a los hospitales. Así es que me despido deseándoles a cada uno los mejores éxitos. Así es que buenas noches y permiso.